cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me estén acompañando en este día para el estudio de la palabra una vez más. Vamos a comenzar con una nueva serie que está basada en el libro a los Colosenses. Vamos a estar estudiando el libro de los Colosenses y el tema principal del libro de los Colosenses es la preeminencia de Cristo en toda la creación. Y he titulado el mensaje de hoy, La voluntad de Dios en el llamado del hombre. Para esto, como acostumbramos a leer, leo de la Biblia de las Américas este pasaje en Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2, que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por habernos dado tu palabra. Tu palabra, Señor, nos vivifica. Tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos lleva a analizar nuestras vidas y vivir conforme, Señor, a tu voluntad. Venimos, pues, en este día pidiéndote que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Permitas, Padre, que cada uno de nosotros podamos entender mejor cuál es tu voluntad en nuestras vidas y, Padre, vivir conforme a lo que tú quieres. Te amamos, te honramos y te damos gracias, pues, por esta oportunidad que nos has dado de poder venir a estudiarla el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, como acostumbramos a estudiar el mensaje de la palabra, podemos a ver pues que esta es la introducción de esta serie, de este mensaje, y vamos a estudiar hoy solamente dos versículos que tienen mucho que decirnos. Fíjese que en estos dos versículos Pablo resalta ciertas palabras que son muy importantes de entender en la vida cristiana. Por ejemplo, la voluntad de Dios, la santidad del cristiano, el ser fiel, la gracia de Dios y de Jesucristo y la paz. Todos esos son temas importantes que en estos dos versículos el apóstol Pablo está resaltando. Pero hoy quiero yo concentrarme más que todo en la voluntad de Dios en el llamado del hombre. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, fue un hombre con gran capacidad teológica y obviamente cada carta que él escribió, guiado por el Espíritu Santo, ha sido de gran bendición a todas las iglesias de todos los tiempos hasta nuestros días. Cuando uno viaja, uno tiene el privilegio de conocer muchas ciudades. Cada ciudad tiene sus atracciones en particular. En mis viajes que he hecho he conocido muchas ciudades y también a través de la computadora, del internet, he podido aprender en la televisión de muchas ciudades que existen en todos los continentes y obviamente cada ciudad tiene sus cosas en particular. Por ejemplo, ¿verdad? Algunas de las ciudades que nosotros hemos visitado nos han dejado sorprendidos por ejemplo, por la limpieza y el orden que ciertas ciudades tienen. Ahora, otras ciudades nos dejan sorprendidos por el resplandor de sus luces, ¿verdad? El entretenimiento que hay en ellas. Otras ciudades nos dejan sorprendidos por la cantidad de comercio que éstas tienen. Otras ciudades que se visitan tienen un gran legado histórico, donde podemos ver ruinas, etcétera, etcétera. Otras ciudades nos dejan sorprendidos por la gran tecnología que en ellas hay. Otras ciudades pues nos dejan sorprendidos por sus playas y la naturaleza que se puede observar en ellas, etcétera, etcétera. Ahora, Pablo viajó como misionero por muchas ciudades. Y en cada una de estas ciudades le aseguro que él también encontró ciertos rasgos particulares que él obviamente usó
para la predicación de la palabra. Por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas, a la ciudad Atenas en Corintio, dice que se sorprendió en ver la cantidad, ¿verdad?, de nichos donde se adoraban a los dioses. Y estos individuos tenían un nicho especial donde decía al Dios desconocido, o sea, dando a entender si hay algún Dios que se nos escapa, si hay algún Dios que nosotros no tenemos conocimiento, pues no queremos dejarlo fuera de nuestra alabanza, de nuestra honra. Y en este caso, Pablo hace uso de eso y les habla a ese Dios que ustedes veneran y le dan honor sin conocerlo. Ese es el que yo les voy a hablar. Fíjense cómo Pablo, pues, usa esas experiencias al favor del evangelio, del evangelio, y pudo establecer muchas iglesias a través de Asia Menor y de muchos lugares que obviamente él visitó. Ahora, la ciudad de Colosas obviamente no fue la excepción, aunque tenemos que reconocer que Pablo no estuvo en esta ciudad, la ciudad de Colosas, puesto que cuando él escribe esta carta, es una de las cartas que es conocida carcelarias, y obviamente no se sabe si estaba en Roma o si estaba en Cesarea Marítima. Él estaba ahí preso, pero escribió a los colosenses y mandó la carta a través de un discípulo, de un individuo llamado Epafras. Bueno, entonces pues la ciudad de Colosas era una de las 3 ciudades principales que se encontraban en una región de un río llamado Licus, ¿verdad? Y las otras 2 ciudades que se encontraban en esa área, una era Hierápolis, que estaba alrededor de 20 kilómetros de distancia, y Laodicea, que es muy conocida en el libro de Apocalipsis, se nos habla de Laodicea, que era la ciudad principal del área y se encontraba aproximadamente a unos 17 kilómetros de distancia, unas 10 millas. Y Colosas, de estas 3 ciudades, era la ciudad menos importante en esa área. Ahora, también alrededor de unos 160 kilómetros al este de esta ciudad se encontraba la ciudad de Éfeso. También era una ciudad muy conocida. Ahora, donde se encontraba ubicada la ciudad de Colosas, era una área muy fértil, era una área donde se producían, ¿verdad?, ciertos granos, y había tierras pastizales donde también se podía tener ganado como ovejas o ganado, vacas, etcétera. Uno de los esta ciudad fue conocida como uno de los centros principales en la fabricación de ropa y tintes, pero para el tiempo en el cual Pablo escribe esta carta, ya la ciudad había decaído mucho y había sido reemplazada por otras ciudades como Laodicea o Tiatira. Bueno, también, mis hermanos, pues, como dije anteriormente, Pablo no había conocido esta ciudad. Él no, dice en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, ustedes no han visto, dice, mi rostro, dice, porque quiero que sepan con cuán gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, no me han visto mi persona. Entonces, Pablo, obviamente, a través del ministerio que él había hecho en otros hermanos como Timoteo, como Tito, y en este caso como Epafrodito, bueno, Pablo, mis hermanos, había afectado a estos individuos y ellos habían establecido esta iglesia. Parece ser, ¿verdad?, que el pastor de esa iglesia era el hermano Epafras, quien era uno de sus compañeros de servicio de Pablo. Y no solamente tal vez Epafras era el pastor en la iglesia de Colosas, posiblemente también, ¿verdad?, él había sido pastor en el área de Laodicea y de Hierápolis. Entonces, la iglesia, hermanos, estaba compuesta usualmente, la mayoría de los miembros eran personas gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Él lo dice ahí en el versículo 1 a 21, donde dice, y aunque ustedes
y aunque a ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. O sea, ellos eran personas, individuos que no eran judíos. Ahora, fíjese que empezamos pues estudiando la primera parte de este pasaje. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primeramente, tenemos que entender algo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, un apóstol es un individuo, ¿verdad? Es un mensajero o un delegado que es enviado para representar a los intereses de un rey, de una nación. En este caso, Pablo hace el énfasis de que él es apóstol, él es un enviado, un delegado del Señor Jesucristo. Y eso es algo interesante, importante de conocer. Pablo se identifica una vez que él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando va rumbo a Damasco y tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él entiende ahí que su llamado es del Señor Jesucristo y él se concentra en llevar a cabo la obra que Cristo le llamó a hacer. Ahora, dice el pasaje ahí mismo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, o sea, la voluntad de Dios y el hermano Timoteo que lo acompaña en este caso. Ahora, vamos a concentrarnos pues, como dije yo en el tema, ¿verdad? La voluntad de Dios en el llamado del hombre. Vamos a estudiar la importancia de la voluntad de Dios en nuestras vidas, en el llamado que Él nos hace, primeramente en la vida de Pablo, pero también en el llamado que ha hecho a cada uno de nosotros como hijos suyos. Pregunta para usted: ¿cuántas veces como cristianos hemos hecho la declaración, Señor, quiero conocer tu voluntad? Muchos de nosotros oramos, pedimos querer conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, el problema es que muchas veces a nosotros como cristianos no nos es fácil, ¿verdad?, entender y conocer la voluntad de Dios por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O sea que muchas veces, mis hermanos, nos confundimos al querer entender lo que va a pasar en el futuro con lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea que queremos oír la voz de Dios para llevar a cabo, ¿verdad?, ciertas acciones que Él ya nos ha dado a través de su palabra. Por eso es importante que el cristiano lea la palabra de Dios para que pueda conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos dice el libro de Romanos, que vamos a ver más tarde. O sea que, pues, uno de los problemas entonces en conocer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. O sea, que recuerde, Dios dio al ser humano la capacidad de poder tener su propia voluntad. Y la palabra voluntad es la capacidad de llevar a cabo decisiones por uno mismo. Todo ser humano toma decisiones de acuerdo a su capacidad y conforme a su criterio. Ahora, Dios, mis hermanos, quiere que usted y yo tomemos las decisiones basadas en su voluntad. Ahora, tristemente, como el ser humano tiene una naturaleza pecadora, tenemos una naturaleza que es carnal, muchas veces somos atraídos a hacer lo que nosotros queremos en vez de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y tendemos a ser sensuales. Y cuando digo sensuales, dejarnos llevar por lo físico o por nuestros sentidos en vez de confiar en Dios. Entonces, punto número 1. Características de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Primeramente vamos a ver qué es lo que quiere Dios para con el ser humano y que nosotros debemos llevar en práctica. Bueno, primeramente recuerde, la palabra voluntad tiene varios significados. Deseo,
el propósito o la intención. En este caso, el deseo de Dios, el propósito de Dios y la intención de Dios en nuestras vidas. Ahora, primeramente, la buena voluntad de Dios para con el ser humano es la salvación de toda la humanidad a través de Jesucristo. O sea que Dios, en su gran misericordia y en su gran amor, desea que todos los seres humanos se arrepientan, que busquen tener una relación con Dios a través de Jesucristo, que ninguno de nosotros perezca eternamente. O sea, eso es lo que llamamos la salvación del ser humano. Fíjese que Dios desde el Antiguo Testamento ya hablaba de eso. En el libro de Ezequiel capítulo 18 versículos 32 nos dice esto: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En otra versión dice: porque no quiero la muerte del impío, o sea, el que no se preocupa de honrar a Dios, dice, sino que se convierta y que pueda vivir. Fíjese que ese es el deseo de Dios, primeramente para con el ser humano. Igualmente en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese que esa es la voluntad de Dios para la humanidad. Conocer a Cristo, conocer a Dios a través del Señor Jesucristo. Y a veces encontramos personas que dudan, encontramos a personas que dicen, no, bueno, aún dice en 1 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que Dios se preocupa y se preocupó, por eso entregó a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que el buen deseo pues de Dios para con la humanidad es la salvación de su alma o de sus almas. Ahora, también en cuanto, ¿verdad?, al propósito de Dios, vemos que Dios ha establecido las cosas que van a suceder de acuerdo con su sabiduría, su soberanía y su presciencia. O sea, presciencia es lo que Él ya sabe que va a pasar. Dios ha establecido y Él sabe y conoce lo que va a suceder cada día. Dice su palabra que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin Él saberlo. Ninguna hoja del árbol cae sin Él saberlo. Y sabe que Dios lleva también adelante, mis hermanos, su voluntad a pesar de las cosas que nosotros no quisiéramos. Ahora, uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos ver de la voluntad de Dios sobre su soberanía de que las cosas van a suceder está plasmada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y estuvo ministrando a los judíos y a los gentiles, a las personas, dice que el Señor Jesucristo, mis hermanos, en el libro de los evangelios menciona cuando menos 15 veces que se haga la voluntad de su Padre. Y aún en los momentos más difíciles, el Señor Jesucristo estuvo sujeto a la voluntad del Padre con gozo. En Mateo 26:36, el Señor Jesucristo oró 3 veces diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que, fíjese, mi hermano, amigo, que Dios ha establecido que ciertas cosas pasen y se lleven a cabo a pesar de las circunstancias. Y en este caso, a pesar de que el Señor Jesucristo, en cierta manera, sabía lo que le iba a pasar en la cruz del Calvario, porque Él nunca había conocido el pecado, Él se sujetó a la voluntad de Dios.
Y cuando el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue crucificado, no porque Él tenía pecado, sino porque los pecados del mundo cayeron en Él y hubo un rompimiento en la comunión con Él y el Padre por causa del pecado mío y el pecado de todos los humanos y sus pecados y mis pecados. Hubo una separación porque Cristo lo sabía. Y causa de eso, fíjese, Cristo Jesús nos ha dado el acercamiento para con el Padre. Todo eso, fíjese, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a la voluntad de Dios también, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Ahora, primeramente, fíjese que Pablo dice ahí a los santos y fieles. O sea, que todo cristiano debe de buscar precisamente la santidad. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de inmoralidad. ¿Y qué es la santificación? La santificación es el proceso por medio del cual el cristiano se separa o se aparta del pecado voluntariamente para buscar crecer en los caminos de Dios, ¿verdad? Y honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Fíjese que ahí nos está hablando claramente, la voluntad de Dios es que os santifiquéis. Ese es un proceso que vamos creciendo y vamos caminando día a día nosotros al conocer a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, Dios quiere que el cristiano madure conforme a su voluntad, limpiándonos de pecado. Ahora, hermanos, en el libro de Romanos 12:12 igualmente dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, fíjese que cuando usted pone la voluntad de Dios en su vida para que se lleve a cabo, estamos buscando lo que es correcto, ¿verdad? Y es agradable delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere entonces para con nosotros como sus hijos. Ahora, vamos a estudiar también el punto número 2, ¿verdad? ¿Qué resultados Pablo recibió al aceptar la voluntad de Dios? Fíjese que ahí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, Pablo, mis hermanos, entiende algo. Antes de que Pablo, fíjese, fuera convertido, él era un judío, era un fariseo de fariseos. Él tenía celo por Dios, pero él estaba equivocado. Él perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo hasta que él tiene un encuentro rumbo a Damasco. Dice que Cristo se le aparece, ¿verdad? Y le dice, Pablo, ¿por qué cosa, verdad, me persigues? ¿Cuál es tu problema? En otras palabras, obviamente Pablo ve una gran luz, se queda ciego y ahí es donde comienza, ¿verdad?, el conocimiento de aceptar la voluntad de Dios. Y en este caso, primeramente vemos que uno de los resultados de la voluntad de Dios en la vida de Pablo es que Pablo renuncia, ¿verdad?, a lo que él deseaba y pone lo que Dios quiere que él lleve a cabo. O sea que vemos que él ahora se identifica con el llamado de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, no se llamó a sí mismo. Pablo, ¿verdad?, él siempre se identifica como servidor de Dios, como servidor del Señor Jesucristo, porque él aceptó, ¿verdad?, ese llamado. Él le dijo, vas a ser, ¿verdad?, usado para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo, mis hermanos, aceptó ese reto. El reto, ¿verdad?,
de hacer un lado sus propios anhelos, que él estaba equivocado. En el libro de Gálatas, él dice que él lo hacía por ignorancia. Era bien intencionado, era sincero, pero lo hacía en ignorancia, sin saber, obviamente, que él estaba en contra de Dios. Pero una vez que él entiende ese llamado, ¿verdad? Él rinde y hace a un lado a su propio deseo, su propia voluntad, para incorporar la voluntad de Dios en su vida. Por eso él escribe en la carta de Filipenses 3:7, dice: pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea que, y si usted lee el capítulo 3, del versículo 4 al 6, usted va a ver qué es lo que le daba Pablo, ¿verdad? Propósito en la vida. Él dice, fariseo de fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a las cosas que él hacía, mis hermanos, no había un hombre más entregado, más celoso de cumplir, ¿verdad?, la religión judía. Pero cuando él entiende el llamado de Cristo Jesús, se da cuenta que él lo estaba haciendo a su manera, estaba haciendo su voluntad, y cuando él entiende eso, lo deja, y ahora él se enfoca en hacer la voluntad de Dios, que es muy diferente. Fíjense que en eso, ¿verdad?, de entender la voluntad de Dios, Pablo cede aquello que le da valor y propósito como persona en la vida. ¿Sabe usted que en este mundo muchos de nosotros somos motivados a hacer cosas porque hay cosas que nos dan propósito? O sea, cuando digo que nos dan propósito y nos hacen sentir que valemos, pero no porque estamos buscando honrar a Dios, sino porque levantan nuestro ego. Yo he escuchado de artistas que ellos dicen: cuando la gente me aplaude, me siento feliz. Pero ese es el ego. O un deportista que cuando avienta la pelota o cuando la patea, es ovacionado por la gente. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a conocer la voluntad de Dios, en este caso, Pablo nos dice pues que todo aquello que le daba significado como religioso y como persona, dice que él lo tuvo que estimar como pérdida por amor de Cristo. Dice, lo pongo por basura. Fíjese, aquello que le daba valor, Pablo ahora lo ve como basura por amor de Cristo. Y eso es algo maravilloso que nosotros como cristianos debemos de incorporar en nuestras vidas. Hermanos, decía yo anteriormente, o sea, que muchas veces estamos peleando con Dios porque queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos ser usados por Dios, muchas veces, mis hermanos, tenemos que renunciar a muchos de nuestros anhelos. Ahora, ¿está dándonos a entender que vivamos vidas miserables? No. Sino dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán que añadidas. O sea, fíjese que en Mateo 6:33 nos dice que busquemos el reino de Dios antes de las cosas materiales que a veces nos aferramos y nos dan en cierta manera valor en este mundo. Y ahí es donde entro. Fíjese que en el aceptar la voluntad de Dios es que muchas veces tenemos que renunciar a las posesiones materiales como una prioridad en nuestras vidas. Por favor, entiéndame. Cuando digo renunciar a las posesiones materiales como una prioridad en nuestras vidas, quiere decir que hagamos a un lado lo material y le demos a Dios prioridad en nuestras vidas. O sea que el cristiano, estoy hablando al cristiano, debe de entender que las posesiones materiales sí son necesarias para sobrevivir en este mundo físico, pero que igualmente Dios nos ha prometido que aquello que necesitamos y que es necesario para nuestro diario vivir, Él va a proveerlo y nos lo va a dar.
O sea que, mire, debemos de aprender, mis hermanos, a tener contentamiento en la situación por la que Él nos permita pasar. Pase lo que pase. En 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese que dice dos cosas: sustento y abrigo. Ahora, hermanos, vivimos en una cultura que nos ha empujado a poner las cosas materiales muchas veces por encima. Y cuando digo eso es, queremos el mejor teléfono, queremos la mejor computadora, la mejor televisión, el mejor carro, etcétera, etcétera. Ahora, no es malo ninguna de esas cosas. Lo que nos está diciendo aquí es las prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad en esta vida? Porque usted sabe, el Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, tener lo mejor en este mundo si al fin y al cabo nuestras vidas van a ser perdidas, nuestras almas, por toda la eternidad? Y en este caso, igualmente, conocer la voluntad de Dios en la vida de Pablo y para nosotros implica renunciar a los placeres engañosos de la vida. En Efesios 2, 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que, tristemente para el ser humano, el placer es uno de los objetivos principales en la vida. Y tristemente el placer usualmente se opone a los deseos de Dios o a los designios de Dios. Uno de los casos puede ser la sexualidad. Somos seres que necesitamos reproducirnos, pero a veces le damos mucho más énfasis a las cosas sexuales que a la voluntad de Dios. O la comida, por ejemplo. A veces ponemos un énfasis más fuerte en cuanto a buscar el alimento, que no es malo buscar alimento, pero lo que quiero decir es, nos preocupamos más. Esta semana, fíjese, el día lunes, andaba yo caminando en la propiedad del templo donde yo trabajo, y alguien tiró una gran cantidad de arroz. Y yo lo vi y dije: aquí van a venir los pájaros. Ahora, al siguiente día, el martes, caminé por la propiedad y lo que dije yo, había como unos 5, 6, 7 pájaros que estaban comiendo el arroz. Ese arroz que alguien tiró, los pájaros lo estaban comiendo. Y ahí es donde vemos cómo Dios, si Dios provee aún para las aves, obviamente que Dios también va a proveer para nosotros. Y dice: hombres de poca fe. El cristiano tiene que verse como un extranjero y peregrino en este mundo. Nuestro fin no es el de permanecer para siempre en este mundo, sino el de estar eternamente con Jesucristo. En conclusión, ¿qué podemos decir de la voluntad de Dios entonces en nuestras vidas? Dios quiere, mis hermanos, que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. O sea que el entender la voluntad de Dios nos lleva a hacer las buenas obras, las cuales Dios ya tenía preparadas desde antes de nuestro nacimiento, para que nosotros las llevásemos a cabo. Fíjese, eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo nos enfoquemos en las cosas que son eternas y no en las cosas materiales. Y yo se lo digo por experiencia, yo soy un ser humano y a veces me afano en las cosas materiales. Y me doy cuenta que Dios me ha prometido, que Dios me ha dicho que Él va a darme lo necesario para que yo pueda llevar a cabo su voluntad. Y con esto en mente yo le hago la invitación que pensemos, ¿estamos llevando a cabo la voluntad de Dios o estamos llevando a cabo nuestra voluntad? Y que conforme
a su palabra, vayamos y hagamos lo que es correcto. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en este día por la oportunidad y el privilegio de poder conocer tu palabra. Señor, gracias porque vemos pues que el apóstol Pablo en esta carta, Señor, él mismo se rinde, Padre, a ti para hacer tu voluntad. Ayúdanos al igual que Pablo, Señor, a entender que somos pasajeros, que este mundo, Señor, no es eterno y que un día vamos a estar en tu presencia y debemos de prepararnos, Señor, en no hacer nuestra voluntad, sino llevar a cabo tu voluntad, aunque eso muchas veces, Padre, no nos guste o simplemente, Padre, nos haga sentir mal en la vida, pero que es lo que es correcto. Gracias, Señor, te amamos, te honramos, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, amén. Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima.